9:51 de la mañana y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar de la otitis y lo vamos a hacer con José Colina, quien es otorrinolaringólogo especializado en rinología y cirugía facial. Un gusto conversar con usted, doctor Colina. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. La mañana de hoy para mí siempre es un placer hablar sobre estos temas de interés para toda la comunidad. ¿Qué es la otitis? Y es una enfermedad que por lo general la gente asocia con niños y con playa. Sí, realmente la otitis, todo lo que termina en itis, el sufijo itis, está asociado a inflamación. En este caso, otitis habla de inflamación, más no de infección. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que no toda otitis amerita antibiótico o amerita, porque eso siempre las personas, cuando dolor de oído, lo asocian a toma de antibióticos. Y respondiendo a tu pregunta, sí, no solamente en niños, sino también en adultos. Cualquier persona puede tener una otitis o una inflamación en el oído. Ahora bien, si lo puede tener cualquier persona, ¿qué produce esa otitis? ¿Cuáles son las principales alertas? Primero hay que tener en cuenta por qué se produce la otitis, exacto. Hasta un simple tapón de cerumen puede producirte inflamación en el oído. Dependiendo dónde es esta inflamación, puede haber una otitis externa, que es la que está más asociada a tapones de cerumen, la que está más asociada a playa, sobre todo en los niños. O todo lo contrario, que el paciente no produzca nada de cera, y esto también es un factor predisponente para una otitis, porque recordemos que el cerumen es una sustancia que está presente para dar la protección a las estructuras del oído, a la membrana timpánica, y atrapa todas las bacterias, el polvo. Entonces, al no estar presente, eso también es un factor predisponente y suele, no sé si han escuchado personas que establecen que les pica mucho el oído. Y es por eso, normalmente cuando pica bastante el oído es porque no produce cera. Entonces, normalmente en otitis externa, tapón de cerumen, playa o no producción de cerumen. Y otitis media, bueno, ya ahí entran los pacientes con desviación del tabique, con problemas nasales, porque el oído está asociado o está íntimamente relacionado con la nariz y con la garganta a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, también puede producir una otitis media. ¿Hay personas que tienen mayor predisposición a sufrir otitis? En los niños con mayor predisponencia son los que tienen adenoides, las adenoides inflamadas, que sufren los cornetes grandes, hipertrofiados, rinitis alérgica. También puede estar asociado a otitis media en los niños. Los adultos, sobre todo los ancianos, también porque ellos, cuando uno llega a cierta edad, el cerumen suele perder sus características de ser esa capa protectora y de grasa, si no se vuelve más duro. Entonces eso puede predisponer a una otitis externa. Y sobre todo también los pacientes o las personas que viven cerca de la playa y no tienen un cuidado de los oídos, normalmente puede también producir otitis a repetición. ¿Cómo se Ahora, trata? Ajá. Lo primero, determinar la causa. Saber qué está produciendo la otitis, cuál tipo de otitis es, si es una otitis externa, si es media, si es una otitis asociada a infección o si es solamente una inflamación. En la otitis media hay diferentes tipos de otitis, que unas ameritan antibióticos, otras solamente ameritan antiinflamatorio los primeros días. O, por ejemplo, si está asociada a una gripe, tratar la gripe. Entonces, va a depender mucho de cuál es la causa. Si es una otitis, en el caso de la otitis externa, si es porque hay un tapón de cerumen, se retira el tapón de cerumen, se verifica que la membrana esté bien y se manda tratamiento antiinflamatorio. Si es la no producción de cerumen, entonces todo lo contrario, se le manda lubricación a ese oído o mejorar las condiciones del oído para prevenir este tipo de enfermedad. doctor Colina, y hay gente a la que le es muy recurrente tener otitis, por ejemplo, en el caso de niños que decía que es la población más vulnerable, es que vengan cada mes porque tienen otitis. Sí. Si recibimos en la consulta a un niño que ha tenido otitis a repetición, lo primero que hay que hacer es estudiar, verificar que no tenga adenoides inflamadas, que no tenga una rinitis alérgica, que tenga una rinitis alérgica no controlada. Entonces, en esos casos, verificamos, tratamos la enfermedad causante. Normalmente, cuando está asociada a adenoides, operando el niño de las adenoides, suele mejorar las otitis medias. Si es por producción excesiva de cerumen, entonces limpiamos los oídos
Normalmente yo siempre les digo a los pacientes, los oídos se limpian con los codos. Es algo muy gracioso que las personas siempre se preguntan, ¿cómo es con los codos? Es que realmente los oídos no se limpian. Los oídos, al tener la cera, es la capa protectora que atrapa todas las partículas de polvo y las bacterias. Sin embargo, en el caso de que haya un cerumen excesivo, entonces uno les recomienda aceite de bebé, aceite mineral, y es lo más económico que tenemos. Doctor, esta conversación ya la hemos tenido porque Lila y yo somos detractoras de ese consejo médico de que los oídos se limpian con los codos, porque uno regularmente tiene, bueno, la costumbre de quiero limpiarme, pero en el caso de los niños que pueden tener al alcance el hisopo, ¿cómo manejan ese tema? Porque si bien uno ya grande sabe que tiene que tener conciencia y no lo hace, aunque las manos le estén picando, ¿cómo hacen con los niños que ya tienen uso de razón? Un niño de 5 o 6 años ve la cajita de hisopos por ahí, no le quiere hacer caso ni al médico ni a la mamá. Claro, eso es importante. Lo que es la parte del pabellón auricular, el oído por fuera, eso sí lo podemos limpiar con un hisopo, o podemos tener una higiene en la parte del oído, pero por fuera. Cuando introducimos el hisopo, ya lo que hace es meter más la cera hacia la membrana, y un niño que se manipula el oído con un hisopo es un factor de riesgo, porque si introduce el hisopo muy adentro, puede perforarse la membrana. Entonces es importante educar o comenzar la educación desde muy pequeño, sobre todo con la higiene de los oídos. Doctor Colina, ¿y cuáles son los riesgos de no tratar a tiempo estas otitis a repetición? Esos pacientes que usted comenta que presentan otitis recurrentemente. He tenido pacientes con otitis externas, creo que son otitis externas crónicas, sobre todo cuando no producen cerumen, produce una dermatitis del conducto, el oído se descama porque no tiene ese factor de lubricación, hacen otitis a repetición, cualquier ida a la playa o cualquier humedad, sobre todo con el simple hecho de bañarse y no protegerse el oído, o de trotar, y el propio sudor puede hacer que se infecte el oído. Entonces, en esos casos, si es por la no producción de cera, lo importante es mantener el oído limpio primero. Nosotros lo podemos hacer en consulta a través de la aspiración del oído o de la limpieza instrumental del oído, y posteriormente colocar lubricación. Es importante eso. Si es por un tapón de cerumen, le recomendamos al paciente acudir a consulta al menos una vez al año para la limpieza instrumental. Si el cerumen es muy duro, muy seco, entonces cada 6 meses puede acudir a la consulta del otorrino, y mantener una higiene en casa a través del aceite de bebé. Yo siempre recomiendo cualquier aceite cosmético, porque a veces uno les dice aceite y buscan el aceite de oliva o el aceite de comer, y no, es cualquier aceite cosmético. Puede ser de bebé, de ricino, de coco, ¿ok? Una gota, yo recomiendo una gota los primeros 5 días de cada mes, y eso es suficiente para mantener el oído lubricado. Bien, muchísimas gracias, doctor Colina, por haber conversado con nosotras estos minutos en Zona Éxito. Su cuenta en redes sociales, @dr.josecolina, ¿cierto? Sí, pueden buscarme en Instagram, y tengo información sobre el cuidado de los oídos y otras cosas de oído, nariz y garganta. Muchísimas gracias a José Colina, otorrinolaringólogo. 9:59, hacemos una pausa y ya venimos.